Vamos a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17. Estamos llegando, por supuesto, en este proceso de entender al rey David, a la historia de David y Goliat. David y Goliat. Y yo te he enseñado la semana pasada, si estuviste acá, que David y Goliat muestra la victoria de Jesucristo. Dios hecho hombre sobre nuestro adversario, sobre Satanás. No es tanto la historia del pequeño sobre el grande, ¿verdad? Del chico contra el poderoso. Es más bien la historia de Cristo sobre Satanás. Y por supuesto hay algunos elementos que son inspiradores para nosotros que no somos tan grandes. Pero nos toca imitar más a David, nos toca más imitar a Cristo y descansar en la victoria de Cristo que imitar la humanidad de David. La semana pasada, los primeros 11 o 12 versículos, estudiamos a nuestro enemigo, estudiamos a Goliat, un enemigo, y lo he dicho en cada ocasión sin admiración, pero creo que así es, formidable. Su dimensión increíble, su peso increíble, sus armas increíbles. Vimos sus estrategias, cómo él quiere desanimarnos, y estoy seguro que algunos aquí pasaron por esas estrategias entre semana. Algunos quieren él quiere atemorizar a algunos. Este proceso tremendo. Esta mañana yo quiero que demos un paso más y que conozcas ya no a tu enemigo, sino que conozcas a tu Salvador. Voy a mostrarte la conexión que hay entre David, el David histórico, y nuestro Señor Jesucristo. Porque se trata precisamente de conocer a Cristo por medio de conocer a David. ¿Cuál es mi objetivo esta mañana? Mi objetivo esta mañana es que te enamores de Jesús, que te enamores un poco más, que lo admires un poco más, que lo conozcas un poco más. Yo estoy persuadido que los creyentes de hoy conocemos muy poco a Jesús. Si supiéramos cómo Jesús es, nos costaría mucho menos tomar la decisión de permitirle reinar nuestras vidas, menos hablar de Él. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Conocemos a Jesús por medio de las Escrituras. En los Evangelios está la vida de Él, en las epístolas en el Nuevo Testamento está la forma como nos relacionamos ahora con Él. Pero si vas al Antiguo Testamento vas a encontrar un montón de cuadros, y quizás ningún cuadro mejor, ninguna figura mejor que la que presenta David respecto de Cristo. Entonces yo te animo a que, y uso esa frase a propósito, que te enamores. Cuando hay este enamoramiento, ahora no hablo de amor maduro y sólido, ¿verdad? Del amor de la madre para con su hijo a las 3 de la mañana cuando está llorando porque quiere pecho. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de enamorarse. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste? ¿Te acuerdas de la última vez que te enamoraste? ¿Te acuerdas? 1800, no me acuerdo, ¿verdad? Y la sensación, la disposición, el deseo, las emociones, cómo hablabas de la persona de quien estabas enamorado, ¿te acuerdas? Deberíamos hacer eso con Jesús. Deberíamos conocer a Jesús y amar a Jesús. Cuando uno está enamorado de alguien y le apasiona, habla de él todo el tiempo. Por ejemplo, he hecho el ejercicio en los otros cultos esta mañana, pero ¿a cuántos aquí les gusta el fútbol? Levanten su mano. Ok. Ahora viene la pregunta de verdad. ¿A cuántos no les gusta el fútbol? Levanten su mano. Ok, muchos. A mí me ha impactado toda la mañana que en esta iglesia hay tanta gente descarriada realmente, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿no les gusta el fútbol? Ok. A ustedes que no les gusta el fútbol, a que no les gusta el fútbol, ¿quién es el mejor jugador de fútbol del mundo? ¿Messi o Cristiano? Ok. ¿Cómo sabes quién es el mejor jugador si no te gusta el fútbol? ¿Sabes cómo sabes? Porque a los que nos gusta el fútbol nos encanta hablar de Messi y de Cristiano Ronaldo. Solo pasamos hablando de ellos. Y entonces tú, que no te gusta el fútbol, terminas sabiendo de algo que no te gusta, porque a los que nos gusta nos emociona hablar de eso. Es lo mismo con Cristo. A quienes nos gusta Jesucristo, nos enamora Jesucristo, no nos es difícil hablar de Él. Cuento y recuerdo esta mañana una historia genuina. Doña Mila,
una anciana, 90 y pico de años, doña Mila, y un día viene una de sus nietas aquí en la iglesia y nos dice a Nelson Rivas y a mí, nos dice, ¿podrían ir a hablar con mi abuela? Porque parece ser que ella ha hecho una profesión de fe y yo quiero estar segura de que se ha convertido de verdad y parece que se quiere hasta bautizarlo. Pero doña Mila casi no salía de su casa, una mujer de una familia con mucha plata de este país. Entonces llegamos con Checho, ¿verdad? Y nos ponemos a hablar con doña Mila y le decimos, doña Mila, ¿y usted conoce a Jesús? Sí, yo conozco. ¿Y qué sabe de Jesús? Yo tengo a Jesús en mi corazón. Ah, qué tremendo. ¿Y cómo supo usted de Jesús? Y nos dice, la amarillita era la persona que la cuidaba a ella. La amarillita me habló de Jesús. La amarillita me habla de Jesús. Y se queda pensando y dice, la amarillita solo de Jesús habla. Solo de Jesús habla. Y entonces me habló de Jesús y yo recibí a Jesús. Y la bautizamos. Bautizamos a doña Mila. Y yo dije, qué tremendo, porque cuando alguien está enamorado de Jesús, habla de él. Pero para eso tiene que conocerle. Lo que quiero que hagamos esta mañana es que conozcamos a Jesús por medio de conocer a David. Pablo lo dijo así, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sabes qué está diciendo? Conocer a Jesús es lo máximo, es lo más excelente. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice un par de versículos después, a fin de conocerle, eso es lo que él quería, conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Que es cuando le conocemos que hablamos de él. El 1 Pedro dice, Pedro en este caso, 1 Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis los rasgos, las características, lo que a mí me impacta, aquellas cosas que me fascinan, sus habilidades, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por supuesto conocemos a Jesús por la Biblia. Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, o sea, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Entonces, abramos la Biblia esta mañana, estudiemos a David y encontremos una conclusión desde un solo, yo te digo, Jesús es sorprendente. Es sorprendente. La Biblia es sorprendente al presentar en 1 Samuel capítulo 17 un cuadro de Cristo tan tremendo, pero Jesús es sorprendente. 1 Samuel capítulo 17, lo que vamos a aprender esta mañana, fíjate, es una serie de paralelos entre David y Cristo. Antes de leerte el pasaje, antes de leerlo en trozos, te digo que hay por lo menos 16 paralelos. En estos pocos versículos, ni siquiera estoy yendo al resto de la historia de David, solo en estos versículos, tú vas a encontrar que ambos, David y Jesús, fueron tenidos en poco. Que ambos son buenos pastores. Que ambos fueron enviados por el Padre a favor de sus hermanos. Que ambos fueron rechazados por sus hermanos. Que ambos reaccionaron con mansedumbre cuando sus hermanos le rechazaron. Que ambos desafiaron al pueblo a la fe. Que ambos se pusieron en la brecha entre el enemigo y el pueblo. Que ambos ganaron la victoria para el pueblo. Que ambos fueron obedientes al Padre y ambos hicieron que el deseo del Padre se cumpliera. Dos cosas diferentes. Ellos iban más allá que el cumplimiento de la letra, sino el espíritu de lo que el Padre quería. Ambos liberaron al pueblo del opresor que les oprimía con miedo. Ambos llegaron a tiempo, en el momento correcto. Ambos obtuvieron su fuerza en la soledad. Ambos ganaron a su esposa por medio de su victoria. Vas a ver cómo tanto Jesucristo nos ganó a nosotros, como David ganó a la hija de Saúl. Como ambos fueron exaltados por su victoria y como ambos fueron excepcionalmente valientes. Solo en 10 o 12 versículos que vamos a ver ahora. Un poquito más quizás. Pero si fuéramos más allá, porque ni vamos a llegar hoy a la pedrada, fíjate. O sea, alguien me preguntó temprano, ¿y vamos a llegar a la pedrada? No vamos a llegar a la pedrada todavía. Ni vamos a llegar hasta ese punto. Y vas a encontrar la cantidad de paralelos entre
Jesús y David. Y yo te animo a que salgas de aquí diciendo, wow, qué tremendo Jesús, qué tremendo David. Comencemos por lo más sorprendente. David y Jesús, ambos comparten una característica. Ambos son desestimables a los ojos humanos. O sea, no son el tipo de líder que tú te imaginas que es wow, qué tremendo. Ambos habrían sido menospreciados por la mayor parte de los que estamos aquí, como fueron menospreciados por los que eran sus contemporáneos. Mira, versículo 12. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 11 diciéndote que allí había un problema de miedo. Versículo 12 dice, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Si has seguido el estudio estos últimos días, recuerdas que de estos 8 hijos, David no era el octavo, David era el séptimo. Pero siendo el séptimo era considerado como el menospreciable, el que su mismo papá dice, no, él no inspira, ¿verdad? No como los demás. Él es pequeñito, probablemente no tiene la fuerza física, la robustez, y entonces es es visto de menos, si puedo utilizar ese término. Yo te digo que David nos recuerda que en la economía de Dios, las evidencias de grandeza humana son irrelevantes. Son las cosas que vamos a aprender. Ni David ni Cristo hubieran sido impactantes. Si David hubiera entrado por una de estas puertas, tú no hubieras dicho, wow, ahí viene David. Habrías dicho eso si Saúl hubiera entrado por las puertas, pero no David. Si Jesucristo hubiera entrado por estas puertas, yo no sé cómo tú te imaginas a Jesús, pero no hubiera sido alguien relevante. Jesús era muy como el resto de nosotros, muy normal. Por eso ni Jesús ni sus seguidores basan su valor en aquello que impresiona al mundo. La palabra para menor, yo te lo he dicho en otras ocasiones estos días, la palabra para menor, la palabra catón, quiere decir disminuir, algo que no cuenta, algo de quien uno se avergüenza. Entonces Isaí, el papá decía, no, ¿verdad? Él no es una gran cosa. De hecho, en el resto del pasaje tú vas a encontrar que David es menospreciado por su propio papá, por su hermano mayor, por el rey Saúl, por el mismo Goliat. Y yo te lo repito, hubiera sido menospreciado por cualquiera de nosotros. O sea, David, ¿cómo te vas a meter a pelear contra Goliat? ¿Has visto? Creo que todos nosotros hemos visto, y con mucho respeto digo esto, ahora estoy hablando de David. ¿Has visto a esos chihuahuas que se ponen contra pastores alemanes? Y entonces, ¿qué piensa uno? No, hombre, ¿qué le pasa, verdad? ¿Has visto algunas personas chihuahuas que se ponen contra pastores alemanes? Y uno dice, no, ¿qué? Eso hubieras pensado David. Hubieras dicho, no, ¿qué está haciendo? Mira, si el otro, wow, le va a hacer y va a quedar muerto. O sea, eso hubieras pensado. Creo yo que es muy probable que David haya escrito Salmo 123. Él escribió Salmo 122 y escribió Salmo 124, pero Salmo 123 no tiene título. A mí no me habría sorprendido que lo hubiera escrito, porque dice Salmo 123, 4, hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Tremendo pasaje para predicar sobre bullying, por cierto. Porque eso es lo que dice, hastiada está mi alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Yo estoy cansado que me vean de menos. Pero Jesús no era impactante. Quizás aquí voy a reventar una burbuja en tu alma. Pero Jesús no era guapo. No era grande. No hay un pasaje que nos diga que fuera así. Yo estoy persuadido de las Escrituras que Jesús era lo más humano y normal posible, como casi cualquiera de nosotros. De hecho, una de las pocas veces en las cuales su apariencia es descrita es Isaías 53. Y dice,
Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Cómo es una raíz de tierra seca? ¿Cómo es? ¿Es algo bonito? O sea, yo no conozco a nadie que diría, mira, una raíz de tierra seca, wow, se la voy a llevar a mi novia, wow, ¿verdad? No, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, o en otras palabras, no hay nada guapo en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, Jesús el día de hoy no habría sido considerado como un, wow, qué tremendo este líder que a mí me apantalla, porque no basaba su valor, ni basa nada de su enseñanza sobre lo que los otros hombres consideramos que es impactante, que es apantallante. Hubiera sido una contradicción que Dios enviara a un Jesucristo que fuera de 2 metros, fornido, con una gran capacidad de oratoria, con una mirada penetrante que te hace a ti temblar ante su misma presencia, y luego dijera, los seguidores de Cristo no tienen que dar la impresión de ser grandotes. ¿Sabes que en el sistema del pensamiento de Dios, todo lo que tiene que ver con lo que impacta al ser humano no es valorado? No está valorado. Yo no sé si tú estás en esa persecución, porque algunos están queriendo ser como wow, admirados, pero no es la idea del cristianismo. Ven conmigo a 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios 1, solo para martillar en nuestra mente es este pensamiento, ¿verdad? Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26, dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, dice, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, si somos honestos, aquí adentro somos bien comunes, bien comunes. Y algunos dicen que son una bola de corrientes también, ¿verdad? Pero somos normales. ¿Por qué? Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira a la persona que tienes a la par, por favor. Dime la persona y dime si es impresionante. Dime si es impresionante. Y vas a decir, impresionante, impresionante, impresionante. No. Ok, bienvenido al cristianismo. Bienvenido al cristianismo. Ahora, si tú eres impactante, impresionante, tienes buena imaginación. Si fueras impactante, impresionante, es algo tuyo, ¿verdad? Pero a los ojos de Dios, a los ojos de Jesús, en la forma de pensar de Jesús, Jesús hubiera sido desestimable, como David. David nos recuerda esto. Yo te planteo que al no entender lo que Dios valora, nos arriesgamos a operar con base en un sistema de valores equivocados. En la era del yo, tanto tienes, tanto vales, se ha convertido en tanto aparentas, tanto crees que vales. Y te digo la era del yo porque es la era que nos ha tocado a vivir a nosotros. Este es un principio que en esta generación cuesta más. En esta generación hablo de todos los que estamos acá. Un poquito de historia y te recuerdo de tus clases de estudios sociales de 6º grado. ¿Tú recuerdas que antes del Renacimiento, los hombres, aunque no vivían para Dios, habían sido enseñados que tenían que hacer las cosas para Dios? Y tú encuentras algunas de las obras que se hicieron en ese tiempo, ¿verdad? Las catedrales, por ejemplo, y vas a las catedrales en Europa y son increíbles. Pero si tú preguntas, es la Catedral de Milán, ¿quién hizo la Catedral de Milán? Nadie sabe. No firmaban. Si vas a la Catedral de Colonia, ¿quién hizo la Catedral de Colonia? Nadie sabe. ¿Quién se subió al andamio más elevado para esculpir en mármol unos detalles del pico de un pajarito que ni se alcanzan a ver? ¿Quién lo hizo?
Nadie sabe. Porque en esa época el hombre no era el centro. Nosotros somos el producto de una época donde nosotros somos el centro. Desde el Renacimiento, y después hubo un movimiento aún más fuerte que se llamó la Ilustración, nos volvimos el centro de las cosas. A mí siempre me ha impactado la historia de, él se llamaba Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau escribió un libro que se llamaba Confesiones en 1789 y dedicó su libro. Y su libro fue dedicado a mí, con toda la admiración que me debo a mí mismo. ¿Ok? Algunos de nosotros estamos escribiendo ese libro, ¿verdad? A mí, con toda la admiración que me debo a mí mismo. Qué bonito soy, qué lindo soy, cuánto me quiero, si mí me muero jamás me podré olvidar. O sea, yo soy lo máximo. Y viene Jesús y dice, no, no es importante. Yo puedo no ser imponente y te lo muestro por medio de David. David es el menor. Y todo el mundo cree que no es lo máximo. Pero ¿sabes qué es David? Al igual que Jesús, él es diligente. Es diligente. Es diligente a los ojos de Dios. Primero Samuel capítulo 17, versículo 17, dice en este caso, la escritura. Bueno, dice en el versículo 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Si has seguido la historia, recuerdas que Saúl pasa por una depresión profunda y a alguien le dice, no tienes que arrepentirte, lo que necesitas es música. Y entonces mandan a traer a David porque David toca. Y entonces ahora David está viviendo en el palacio. Y la pregunta es, ¿está viviendo en el palacio o está cuidando de las ovejas? Bueno, dice aquí que David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la tarde, Goliat, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Historia acá, en este tiempo los gobiernos no sostenían a sus soldados, sino que si tú ibas a pelear a la guerra, tú tenías que pagar tu propia comida. Y lo que está haciendo el papá de los hermanos de David es está cuidando de ellos y dice, hay que llevarles su pan y de un solo queda bien con el jefe de ellos y llévale este queso, dice versículo 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien, porque eso es lo que le interesaba al papá. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Si tú estuviste la semana pasada, recuerdas las palabras de Goliat. Goliat básicamente decía, mándenme a uno, mándenme a uno. Si ese uno puede derrotarme, entonces ustedes van a ser nuestros amos, nosotros vamos a servirle. Pero si yo con mis 2.9 metros, 450 libras, mi jabalina que tiene una cabeza que pesa 15 libras y totalmente vestido de bronce, puedo aplastar al otro, entonces ustedes van a tener que servirnos. Por supuesto, todo el mundo tenía miedo y nadie hacía absolutamente nada. Pero llega David y David va a decir, hey, este filisteo incircunciso es fácil de matar. David era diligente y por eso Dios le usó. Yo quiero trazar esa característica de David y recordar que Jesucristo es igual. Fíjate. Confiar a Jesús es mucho más que un beneficio religioso que tenemos. No es solo ir al cielo, mi hermano.
no es solo tener a quien orar, no es tener la oportunidad de colgarte una cruz del cuello, no. Él es fiel y capaz. Podemos estar seguros de que intervendrá eficazmente para que la voluntad del Padre, no nuestra voluntad, la voluntad del Padre se logre en nuestras vidas. ¿Por qué digo la voluntad del Padre? Y no nuestra voluntad. Yo estoy seguro que los hermanos de David hubieran querido no estar en la guerra. O sea, si nosotros pudiéramos escoger nuestras circunstancias, no estaríamos en problemas. Esa sería la forma. Pero ¿qué hace el Padre? El Padre dice, yo te voy a bendecir en medio de esto. Para eso usa un hijo que es fiel, David. Para nosotros usa un hijo que es fiel, Jesucristo. Varias cosas pasan ahí. Él es fiel como pastor. Él cuidaba de sus ovejas. Está en el palacio, pero estando en el palacio está preocupado por las ovejas. Una pregunta, porque cuando uno lee este pasaje la primera vez dice, bueno, ¿y entonces estaba en el palacio o estaba en las ovejas? ¿Cuidaba de las ovejas o tocaba para Saúl? La respuesta es las dos cosas. La forma como está construido el pasaje ahí se entiende un poco mejor con esta paráfrasis. Dice que David iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. O sea, todas las noches, una distancia como de 8 o 9 kilómetros, él recorría la distancia para ir a cuidar las ovejas. Y regresaba en la mañana para tocar para Saúl. Y regresaba en la noche porque iba a cuidar a las ovejas. O sea, él estaba preocupado por las ovejas. Porque es uno de los rasgos de Jesús. Jesús se preocupa por nosotros. Si tú eres una oveja de Jesús, está bien. O sea, tienes a alguien que está interesado por ti. Nunca jamás me digas, es que yo no sé si le intereso al Señor. Él está preocupado por ti. Hay un pasaje incluso que dice que si tú fueras la única oveja de él que se hubiera descarriado, él iría a buscarte y dejaría las otras 99 al cuidado de alguien, obviamente. Dice Salmo 78 describiendo a David, pero también prefigurando a Jesucristo, que eligió a David. Dios eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó. Dice, los apacentó quiere decir les dio de comer, les cuidó, les protegió conforme a la integridad de su corazón. Y dice que los pastoreó hablando de todo el proceso de cuidado que hay. Dice, los pastoreó con la pericia de sus manos. Es lo mismo con Jesús. Jesús, a palabras del mismo en Juan 10:11, él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor es más que un título de una iglesia o de un libro, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, Jesús el buen pastor. Suena bonito, pero Jesús el buen pastor es el que te cuida. Él te protege. Él te pastorea. Él da su vida por las ovejas. Y lo hace, fíjate, porque te ama, sí, pero lo hace porque Él es responsable, Él es fiel con su papá. Te va a sorprender esto. Pero la razón principal por la cual Jesucristo te salva y te cuida es porque Dios, su Padre, se lo ha pedido. Pero Jesús me ama, sí, pero el iniciador de todo es Dios Padre. Tú lo has citado miles de veces. De tal manera amó, ¿quién? Dios al mundo, y está hablando de Dios Padre. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús, a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué está metido Jesús en tu vida? Porque Dios Padre te ama, porque Dios Padre te cuida y se preocupa por ti. Y entonces dijo, yo voy a enviar a alguien para que haga mi voluntad. Y envió a un hijo diligente, a Jesucristo. En Juan capítulo 4, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, acabas de citar Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora cítame Juan 3:17. ¿Qué pasó? Amén. ¿Sabes qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. David venía con un propósito y era salvar a sus hermanos.
lleva las provisiones y él dice, yo voy a ponerme ahí en medio y voy a hacer lo que me toca. No sé si lo notaste, llega el momento correcto. Este filisteo 40 días ha estado diciendo, 40 mañanas y 40 tardes ha estado diciendo, mándenme a uno, mándenme a uno, mándenme a uno. Y casualidad, yo no creo que haya sido casualidad, creo que es la mano de Dios metida aquí, pero Isaí, el papá, decide enviar a David justo en el día 40. No llega un día tarde, como Jesús no vino un día tarde a este planeta. Pero te voy a decir aún más, como Jesús no vino un día tarde a tu vida. O sea, Él llegó en el momento exacto para cumplir el deseo de Dios. Y el deseo de Dios para ti ahora entiéndeme este pensamiento, es bendecirte. Pero no bendecirte dinero, porque esa es la idea que todo el mundo tiene, ¿verdad? La bendición de Dios, ya cayó la bendición de Dios, ¿verdad? Y lo que estás hablando es que ya reventó el negocio o ya te salió la plata. No, es tu vida, Él quiere bendecir tu vida. Y para eso Él envió al único que puede hacerlo. El libro de Jeremías dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios tiene algo bueno para ti y va a usar a Jesús. Jesús vino para eso, pero no solo para eso, vino para estar, no solo vino para ser fiel al Padre, vino para interceder en tu favor. Mira lo que dice aquí, estoy en el versículo 24. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ahora, no te mofes de ellos, porque no veo aquí un solo hombre que haya tenido el valor para enfrentarse con Goliat. ¿Quién será el más macho aquí? A ver, mira al que está a la par tuya, ¿verdad? Y algunos van a decir, no. Pero vamos a decir el más valiente aquí. ¿Quién será el más valiente aquí? A ver, algún hombre que quiera levantar la mano. El más valiente. Ajá. ¿Quién será el más valiente aquí? Nadie quiere levantar la mano. A ver, esposas, ¿quién tiene aquí el esposo más valiente aquí contigo? Ajá, ahí está, ¿verdad? Vita dice que Freddy, ¿verdad? Está bueno, ok. Freddy habría salido corriendo delante de Goliat. Y para serte muy honesto, yo habría corrido más rápido que él. Tenían miedo tremendo. El único que tuvo el valor fue Jesús. David, no, el único que tuvo el valor fue Jesús. El único que pudo representarnos delante de la peor de las batallas es Jesús. Él murió por nosotros. Él puso su vida. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo tengo poder para hacerlo. Yo sé que es una orden, pero lo voy a hacer a favor de ustedes. Dice el versículo 25, cada uno de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Goliat, ¿verdad? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Está diciendo, a este le tiene miedo. ¿Quién es este? ¿Sabes qué? Esa es la actitud de Jesús. Jesús vino para librarnos del miedo. Si tú conoces a Jesús, tu miedo se termina. Tu miedo. Y ahora entiéndeme, porque nosotros en este país en particular, esa es probablemente la emoción con que más nos identificamos, el miedo. Hasta hemos tratado de ignorar que lo tenemos, pero lo tenemos. Tú te paras en una esquina de una calle y ves a alguien que se acerca a tu carro y lo que sientes es miedo. Te bajas de un centro comercial y está oscuro en el parqueo y tienes que caminar hasta donde están las tiendas y lo que sientes es miedo. O te subes a un bus y cuando te subes a un bus lo que sientes es miedo. ¿Sabes que Jesús vino para terminar el miedo? Ahora, debemos ser prudentes, por supuesto. No vino para volvernos imprudentes.
Pero Él vino para derrotarme. Él vino para decir, ¿y a qué le tienes miedo? O sea, si tú comparas a Dios con tu enemigo, ¿quién es? O sea, ¿quién es este filisteo incircunciso? Dice, ¿en qué cabeza cabe que ustedes van a vivir en temor? Eso es lo que les está diciendo. Está diciendo, nosotros tenemos una ayuda que es mucho mayor. Por eso me encanta a mí el libro de Hebreos capítulo 2 cuando establece, dice, hablando de Jesús, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, Él se hizo hombre para que nosotros entendiéramos que nosotros podemos tener la victoria, porque Él destruyó al diablo, dice. Esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mi hermano, no más miedo. No más miedo. Si conoces a Jesús. Si conoces a Jesús, entre más conozcas a Jesús, menos miedo tendrás ante las circunstancias de tu vida, porque fe y temor no se mezclan. Fe y miedo no van juntos. No puedes tener fe y tener miedo al mismo tiempo. Puedes tener fe y estar nervioso, eso sí, pero fe y temor no se mezclan. La antítesis de la fe es el temor y viceversa. Dice Jesús, dice David, ¿quién es este filisteo circunciso? ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a atacarlo. Y entonces Jesús es, igual que David, es decidido. Él es desestimado, Él es diligente y Él es decidido. Y es decidido aun cuando los que están con Él no lo apoyan. Yo te lo repito, Jesús es sorprendente. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Versículo 28. Versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así será el hombre que le venciere. Y dice, y oyéndolo hablar Eliab, ahora, ¿qué es lo que se le va a hacer al hombre cuando venciere? ¿De qué está hablando? Está hablando de los méritos que ganaba el que derrotara a Goliat. Y los méritos ya los leímos, los méritos están en el versículo 25. Versículo 25 en la parte final dice, al que le venciere, el rey le va a dar tres cosas. Le enriquecerá con grandes riquezas, es número uno. O sea, todos quisiéramos riquezas. Número dos, le dará a su hija. Ahora, pausa. David tenía 14 años. ¿Te acuerdas? 14, 15 años. Yo no sé si él habrá estado emocionado con que le dieran la hija de Saúl. No sé si quería casarse en ese momento, sobre todo que la hija de Saúl tenía 48 años. No, son bromas. Así empiezan los chambres, ¿verdad? Mejor no digo nada. Pero no sabemos si él quería casarse. Pero hay un cuadro espiritual ahí. Cuando Cristo fue a la cruz y ganó la victoria para nosotros, Él nos compró como su esposa. O sea, Él recibió una esposa, igual que nosotros. La otra cosa es que Él recibió la honra de no pagar impuestos. Él y toda su familia, porque dice en la última frase del versículo 25, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Te puedes imaginar si no pagaras impuestos el resto de la vida? Algunos solo de pensarlo se ilumina la cara, ¿verdad? Como así, ya se me alcanzaría, ¿verdad? Aplaudo y me alcanzaría. Imagínate que recibieras una carta mañana donde te dijeran, tienes que entregar tu NIT porque nunca más lo vas a ocupar. Ya no hay número de identificación tributaria, tú no vas a pagar impuestos. Qué chivo, ¿verdad? Y uno dice, ¿y Jesús qué sacó de todo esto? Porque Él es Dios, Él no sacó nada. Yo creo que sí. El libro de Filipenses dice que Jesús, después de haber muerto en la cruz por nosotros, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Por haber muerto en la cruz por nosotros, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dame tu corazón aquí, porque quizás no crees en Jesús, pero un día, te garantizo, te vas a arrodillar delante de Él y vas a tener que decir, Él es el Señor. O lo vas a decir en el cielo porque le has recibido aquí, o lo vas a decir en el infierno
pero todos se van a rodear delante del Señor. Cada ateo, cada agnóstico, cada creyente que ha vivido su vida sin estar bajo el señorío de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, va a recibir Jesucristo la honra de que todos, sin excepción, exaltemos sus méritos. Y decir, qué tremendo Él. Igual que David. David recibe, por sus méritos, recibe beneficios. También, fíjate, por su mansedumbre. Antes de leer la siguiente frase, te hago la pregunta. ¿Te ha pasado que ayudas a alguien con tu buen corazón, de la mejor manera posible, y esta persona te acusa de tener malos motivos? ¿Te ha pasado? Que te dice, yo sé, me estás ayudando, pero que sos bien interesado, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué sientes? ¿Y ganas de qué te han dado? Estamos en la iglesia, acuérdate, no puedes decir nada incorrecto, ¿verdad? Pero ¿ganas de qué te han dado? Por lo menos, si eres como yo, por lo menos te han dado de decir, mira, hay que te quede. No me meto contigo más. No, Jesús. Su hermano Eliab, el hermano de David, dice en el versículo 28, que oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, o sea, diciendo, él lo escuchó decir, ¿quién es este filisteo? Se encendió en ira contra David. Ahora, David había ido para llevarle comida, pan, y dice que se enoja contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? No sé si ves el sarcasmo, ¿verdad? Esos animales raquíticos que mi papá te ha puesto a cuidar, pulgosos, casi eso está diciendo, ¿verdad? Aquellas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Te lo pongo en salvadoreño. En salvadoreño dice, andas aquí de metido. ¿Cómo habrías reaccionado tú? ¿Qué habrías hecho tú? Le habrías dicho, hermano, que el Señor te bendiga, ¿verdad? Yo te amo mucho y estoy dispuesto a este pan y este queso, a hacerte un sándwich de pan con queso, ¿verdad? Yo no sé tú, yo habría salido de otra forma. Pero no David y no Jesús. David respondió, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Si tú estudias la vida de Jesucristo, vas a encontrar que eso fue lo que sucedió todo el tiempo. Sus mismos hermanos, dice Juan capítulo 7, le decían, mostrate en público para que te maten. Pero no critiquemos a los hermanos, no critiquemos a los judíos. Tú has oído la frase, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es esta misma idea. Pero a veces nosotros, a veces personas en nuestro tiempo, tú vas a escuchar de gente en nuestro tiempo que dice, ¿y quién es Jesús? Jesús es un maestro más. Jesús es un gran líder, es un gran maestro. Jesús es, algunos que creo que no entienden de lo que están hablando, es el primero de los revolucionarios y lo reducen a algo mucho menos. ¿Qué hace Jesús? 1 Pedro 2 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Aquí hay un área donde puedes imitar a David y puedes imitar a Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, no voy a pelear, y reaccionó con mansedumbre. Yo te desafío, mi hermano, te desafío a que la próxima vez que alguien critique, fíjate, critique lo bueno que estás haciendo por él, reacciones como Jesús, reacciones como David, con mansedumbre. Y des el mensaje de David, que es el mismo mensaje de Jesús. Versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, apartándose David de su hermano Eliab hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, fíjate, este es el mensaje. El mensaje es,
no desmayes. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Yo cierro esta mañana con este pensamiento. Jesús puede no ser tan imponente. No es un gran rey. No tuvo títulos. No tuvo dinero. Yo creo que Jesús no habría encajado en la religión de hoy, para serte muy honesto, en cómo algunos piensan que Jesús es. Pero él fue diligente. Su papá le pidió hacer algo a favor de nosotros y él lo hizo. Aunque nosotros no le respondemos como debe, como se debe. Tú y yo somos como Eliab un montón de veces. Aún acusamos a Jesús de metido en nuestra vida. Algunos aquí ni les gusta que Jesús se meta en su vida, porque pensamos como Eliab, como que hay algo que Jesús quiere, malo que quiere hacer, o que tiene una agenda detrás. Y no es cierto. Él te ama. Él te ama y se ha sacrificado por ti. Y Él te deja un mensaje. Un mensaje. Y ese mensaje es: no desmayes, yo voy a arreglar el problema. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de Él aquí. No desmayes, yo voy a arreglar el problema. Ahora, si tú no te enamoras de alguien así, es porque no entiendes a Jesús. Si después de entender cómo es Jesús, sales diciendo: sí, Cristo, ¿verdad? Uno más. Es de quien yo pienso el domingo en la mañana, un par de horas, nada más, pero el resto de la semana está fuera de mí. Es porque no entiendes quién es Jesús. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero la misma historia de David: confiad, yo me voy a hacer cargo. Confiad, yo he vencido al mundo. Jesús es sorprendente. Aquí hay dos tipos de personas: algunos enamorados de Jesús, otros no enamorados de Él. Los que le conocemos no podemos evitar estar enamorados. Los que no le conocen, los que de oídas le conocen, para ellos es como Eliab, ¿verdad? Es como Saúl, es como Goliat. Insignificante, no va a haber una gran diferencia. Qué error. Vamos a orar. Yo te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y nos va a despedir César. Y yo te pido que te conectes ahí con el Señor, la cabeza agachada y los ojos cerrados. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por tu palabra y gracias una vez más por recordarnos quién tú eres. Señor, por mostrarte providente para con nosotros al saber que podemos acudir a ti. Señor, queremos conocerte más. Y si tú estás acá esta mañana y dices: yo todavía no conozco a Jesús, esta es la mañana que Dios preparó para ti. Con un propósito, tú estás acá. Y es escuchar el Evangelio de Jesucristo. Dios tiene planes grandes para ti. Pensamientos de paz y no de mal. Por lo cual, esta mañana yo quiero invitarte a ti, que estás acá sin Cristo, a que esta mañana puedas tomar la mejor decisión de tu vida, rendirte a los pies de Él. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor: aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme.
En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto uno de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga. God is